Hoy venimos con algo muy distinto y reviviendo en este capítulo las creepypastas más top, que para mí esta fue la que más me causó miedo, y vamos a ver qué tan ingenuos éramos cuando éramos unos niños. Por ejemplo, para mejor recomendaciones, utilicen los audífonos y mejor a las 2, 3 de la mañana, que es donde se pica más la cosa. Entonces vamos a hacer esta creepypasta. No sé si más de uno se acuerda de los animadores de Art Attack. No me acuerdo esta persona de dónde era, creo que era de México, el cual era el top principal de esa época, que llamaba Rui Torres. Entonces esa creepypasta fue la que a mí de pequeño me marcó para toda la vida. No sé para ustedes cuál, pero para mí fue esta. Entonces empecemos. Vamos a ver qué tal nos va. Hola de nuevo, aquí les traigo un nuevo creepypasta, titulado La muerte de Rui Torres, ex conductor de Art Attack. Yo trabajaba de camarógrafo en el programa de Art Attack en la época donde conducía Rui Torres, y las grabaciones se hacían en Londres. Él era muy dedicado y le encantaba su trabajo, además se llevaba bien con todos en la producción. Siempre cuando se terminaba de grabar un episodio, platicaba con él o hacíamos comentarios del programa, qué parte le gustaba más de programa, en fin. Oigan, este inicio está como muy chévere porque trata de tramar a la gente, y pues un niño pequeño de 10, 11 años pues se la puede creer mucho. O sea, el sonido, ahí empezamos bien con la creepypasta, y pues la voz de Loquendo, que nunca puede faltar. Tiempo volaba muy rápido en charlar, se podría decir que yo era su mejor amigo, sin presumir mucho. Incluso me contaba sobre su familia, pues él tenía una hija recién nacida. Se le iluminaba la mirada cada vez que hablaba de ella, hasta fotos de ella tenía y me las mostraba, pero se sentía muy triste pues casi no sabía nada de ellas, las extrañaba muchísimo. Yo le decía que no tenía nada de qué preocuparse si él les enviaba cartas para hacerles saber que estaba bien. Aceptó mi propuesta y comencé hoy mismo. Cada día le enviaba una carta a su esposa y esta le respondía, y también le enviaba fotos de su hija, que era lo que más quería en el mundo. ¿Cómo no apreciarlo, no lo creen? Un hijo es lo más maravilloso que el ser humano puede recibir. Rui también me contaba que estaba estudiando ingeniería en telemática, pues su carrera como actor no era lo único con lo que pudiera tener éxito, pero me decía que solo iba a estar trabajando un tiempo con Disney. Oiga, está cuadrando bien la película y bien la novela este personaje. O sea, se metió en el cuento de que era un amigo y que estaba, mejor dicho, de parcero a parcero, como hablando como si lo conociera de toda la vida. Vea pues hasta dónde llegó la inteligencia en esa época de 2014-2015. Channel, y después regresaría a México para terminar sus estudios. Yo admiraba en parte a Rui por los sueños que tenía para darle lo mejor a su familia. Él era muy feliz hasta que los problemas comenzaron. Un día mientras grabábamos un episodio, dimos la primera pausa para darle un descanso a Rui. En ese momento llaman por teléfono, era su esposa, y por el tono en el que Rui le contestaba no era muy bueno. Cuando finalizó la llamada le pregunté qué era lo que pasaba y él me contestó con un tono molesto que no tenía nada. La pausa terminó y volvimos con el programa. Cuando terminamos de grabar, Rui se fue a su camerino enfurecido. Lo seguí para preguntarle qué era lo que tenía nuevamente, y me contó que había tenido una pelea con su esposa. Ella le decía que hasta cuándo iba a dejar de grabar ese estúpido programa, y él le respondió que tomaría un poco de tiempo, porque lo habían contratado para que grabara una segunda temporada. Su esposa nuevamente contestó enfurecida que nunca tenía tiempo para hablarle, que lo único que le importa es su programa y no tiene el tiempo suficiente. Vengan, aparte de que la música está muy tramadora y muy que le da miedo hasta a uno, en cierta parte de la vida real así es. O sea, hay muchas mujeres que no apoyan a sus maridos, a sus esposos. Por ejemplo, las mujeres que son de los militares o lo que sea, se alejan y se van de la vida de las personas porque no tienen suficiente tiempo, porque la familia, por una cosa y por la otra. Pero lo que no va más allá es que la persona está trabajando para brindar su sustento a ella y a su hogar. Esto hoy en día está pasando mucho, y pues la gente a veces no apoya esto, y por eso es que las relaciones hoy en día casi no duran por la distancia. Como para hablar con ella, él contestó que le manda cartas para saber cómo estaban, pero en ese momento ya había colgado. Rui estaba a tiempo que solo lo que podía hacer era irme y dejarlo solo. Desde ese momento empezó a tener más y más problemas con Elena, su esposa, que hicieron cambiar el humor de Rui. Ya no era el simpático y energético de antes, ahora solo terminaba de grabar y se encerraba en su camerino, pero ese solo era uno de los tantos problemas que tuvo. En el 2002 ya estábamos grabando la segunda temporada, y al parecer todo volvió a la normalidad, y Rui se veía más contento, y todo su coraje había desaparecido, pero fue por solo un momento. Un sábado por la tarde estábamos Rui y yo en su departamento charlando, cuando su teléfono suena. Él contesta y se queda callado, su mirada comienza a cambiar hasta que emite un grito leve y cuelga el teléfono. Se altera demasiado y yo le pregunto que sí, que le pasaba. Estaba muy alterado y daba vueltas por todos lados. Vuelvo a preguntarle qué le ocurría y él me contesta con un nudo en la garganta: mi hija está muerta.
hija, yo me quedé sorprendido, no lo podía creer. Oigan, no, pero ver esto en pleno diciembre, yo creo que por a las 2, 3 de la mañana, que la hija de uno se le muera, por decirlo así, o cualquier familiar, es muy duro y aparte que asusta bastante. Y nomás ustedes miran la mirada que estoy viendo en estos momentos y se ve diabólica, o sea, mírenlo como está, se ve puro diabólico. Dios mío, eso está de mejor. Yo también y le dije que tal vez se trataba de una broma y él me decía que no, le habían hablado del hospital preguntando por un tal Ruquillo Torres al cual afirmó, y fue cuando le dijeron que su hija había sufrido una fuerte pulmonía de la cual no pudieron hacer nada, él lloraba desconsoladamente y culpaba único que Asia, tuvo que irse a México para que él declarara por el cuerpo de su hija, para saber si no se trataba de otra persona, pero lamentablemente era cierto, su hija estaba muerta. Pasaron 2 semanas y Rui regresó de nuevo a Inglaterra, a los estudios de Disney Channel, me alegraba que estuviera de nuevo aquí, pero su mirada era otra, me contó que después del funeral de su hija su esposa le pidió el divorcio, pues ella ya tenía una nueva vida con otro hombre, Rui estaba destrozado pero después de algunos instantes su cara cambió, como si nunca hubiera pasado nada, bueno hay que comenzar de nuevo, me contestó, yo le dije que hacía bien que actuara de esa manera, pero en el fondo su mirada no me daba buena espina, solamente le seguí la corriente desde ahí fue donde cambió completamente, después de que se terminara de grabar un capítulo, Rui se iba a su camerino entusiasmado, como si tuviera algún plan o tramara algo, lo seguí para saber qué es lo... Yo creo que la persona que hizo este creepypasta se tuvo que haber visto muchas novelas y muchas películas que en su época yo creo que eran la del payaso ese asesino o cositas así, del cual la persona no hablaba y se ponía diabólica o se ponía así rituales, o yo me acuerdo que más de uno se acuerda de la tabla Ouija, bueno, todo ese tipo de cosas. La verdad, o sea, para que se haya montado en tremenda película esta persona y haya descrito la muerte así, porque uno nunca sabe qué fue lo que vivió este personaje, porque al parecer era un muchacho muy joven, que murió bastante joven, Dios lo tenga en su santa gloria, pero uy, no, o sea, definitivamente da mucho miedo todo lo que están contando y aparte tiene muchas razones de la vida real con la vida cotidiana y por así mismo no sea, eso sea de mentiras, pero esto parece 100% real. Lo que hacía pero siempre se encerraba, solo lo que podía hacer era pegar mi oído a su puerta y escuchar, oía que hablaba con alguien, murmuraba e incluso se reía de una forma macabra, sentía un oía, y así estuvo por meses mientras se grababa la segunda temporada, todos en el estudio notaban su cambio, de hecho llegó a agredir a los productores y a otros trabajadores, los amenazaba y les gritaba, cuando la segunda temporada estaba por llegar a su fin, decidieron que Rui ya no podía trabajar más. Normalmente esto sí suele pasar en la vida real, hay unas personas que sufren de depresión y tienen muchísimos problemas y su comportamiento es bastante agresivo frente a otro tipo de personas, frente a otras cosas. Esto sí es verdad y tiene mucha razón de la vida diaria. Por su conducta, que ya no tenía remedio, ese mismo día lo llamaron y le dieron su carta de renuncia, Rui estaba tan molesto que se lanzó contra el productor, lo estaba ahorcando, llamaron rápidamente a los guardias y lograron sacar a Rui, él gritaba acaban de perder lo único bueno de su canal, imbéciles. Gritó por todo el estudio hasta que no se escuchó ni una sola palabra más, muchos trabajadores renunciaron por la conducta que Rui tenía, y los que quedaban temblaban del miedo y rezaban para que no les hiciera daño, yo solamente guardaba la calma y trataba de no causarle muchos problemas, nunca me imaginaría que perdería a un colega, aunque yo seguía trabajando ahí. Pasaron 4 meses de la renuncia de Rui que empecé a investigar en dónde se encontraba. Patty, una amiga del estudio, me contó que Rui se había trasladado a México, pues tenía que terminar su carrera de ingeniero en telemática, y quizás volvería a rehacer su vida. Me pareció algo extraño ya que una persona con la mentalidad de Rui no tuviera la capacidad como para seguir estudiando, mucho menos para tener una familia, pero decidí dejar a Rui que hiciera su vida como se le dé su gana, yo aún tengo la mía y él la suya, esa como sea. Varios días después cuando llegaba del trabajo sonaba el teléfono, contestaba pero no se oía nada, contestaba pero era inútil, nadie contestaba, hasta que colgaba el teléfono, las... Como quien dice buscando a Dory. llamadas continuaron por meses, hasta que dejé de recibirlas, pero ahora ya no me molestaban por teléfono, ahora era por correo, me enviaban alrededor de 200 mensajes por día y lo único que decían era ayúdame, estoy solo, pensaba que se trataban de virus o basura que la gente envía, así que solamente las ignoraba y las borraba, hasta que un día me llegó el mismo correo pero tenía algo diferente, fui más abajo del mensaje y este tenía escrita una dirección, de nuevo me dije a mí mismo que eran solo correos basura, pero me picó la curiosidad y anoté la... Esta parte, yo creo que esta es la parte que me hace acordar a mí muchísimo, que es la parte donde se pone más bueno y más
más interesante a la historia. Escuchen bien y con todos los audífonos y mejor dicho con toda la actitud. Dirección, salí de mi casa y seguí la dirección, hasta que me llevó a un edificio. La dirección además tenía el número de la habitación a la que debía entrar. Entré al edificio y comencé a buscar la habitación 203, subí las escaleras hasta enfrente de la puerta y comencé a tocarla. Para mi sorpresa no contestaba nadie, así que tomé la perilla de la puerta para comprobar si tenía candado. Cuando toqué la perilla de repente sentí un escalofrío recorriendo toda mi espalda, y podía sentir un ambiente negativo, se sentía pesado y sofocaba. Le di vuelta a la perilla fácilmente, lo que decía que la puerta no tenía ningún candado. La abrí lentamente, para lo que descubrí era un departamento desordenado y sucio. Caminé por la sala pero era difícil ya que había muchas cosas tiradas en el piso, además apestaba como si un animal hubiera muerto, hasta que llegué a una puerta, la abrí lentamente, no podía creer lo que veía, estaba el cadáver desnudo de una persona, me horroricé demasiado, me acerqué lentamente para ver de quién se trataba, me paré enfrente de él, era Rui, además tenía una nota pegada en su pecho, decía: sé que cometí errores, nunca debí comportarme de esa manera, ahora estoy tan arrepentido que mi salvación es acabar conmigo, ya no tengo otra salida. Oigan, ¿ustedes se imaginan uno llegar a... O sea, llegar uno solo y encontrar a su amigo muerto, o incluyendo con más personas y uno estar solo en ese cuarto? O sea, la energía tan negativa y que a uno se le pueden aparecer los espíritus, mano. Oiga, qué cosa tan aterradora, créanme, o sea, usted nomás imagínese en esa situación. Mire su rostro por última vez, lloré desconsoladamente, estaba a punto de retirarme de la habitación cuando volví a oler ese olor, pero era aún más penetrante y provenía del baño. Abrí la puerta y encontré los cadáveres desnudos de dos jovencitas, envueltas en una tina de sangre, estaban desmembradas. Salí pálido de la habitación cuando volví a toparme con más cuerpos, incluso me sentía sofocado, como si algo me impidiera salir de ahí. Traté de correr pero era difícil. Cuando llegué a la salida, salí. Oiga, no, esto se ve como un bucle, o sea, como una cosa aterradora, o sea, como a quién se le ocurre, ¿no? Corriendo, para mi buena suerte no había nadie en el edificio, bajé las escaleras rápidamente pero aún tenía en mi mente esos cuerpos, incluso empecé a escuchar risas que me alteraban más hasta que, desperté, estaba en el hospital, el doctor estaba en mi habitación y le pregunté qué era lo que había pasado, a lo que respondió que un inquilino de un departamento lo trajo, y que debía estar en la sala de cuidados intensivos para monitorear mi avance. Me quedé aliviado, el doctor me dejó para que descansara y cerró la puerta. En ese momento apareció una silueta de lo que podía ser Rui y me preguntó cómo me sentía, y yo le contesté que estaba bien, a lo cual le pregunté cómo estaba también, y él respondió que más o menos, que aún no se acostumbraba. ¿Te acostumbrarás?, le respondí. No pasó más de un mes y me dieron de alta. Desde aquí en adelante, ya nunca más estuve solo. Espero les haya gustado, esta historia para mí tiene un... Oigan, esa es una historia muy paranormal, mi gente, pues para mí tiene que ver muchísimo. Yo creo que hay historias más duras que son las del Chavo, bueno, otro tipo de cosas, pero esta historia marca mucho la historia de un antes y un después de un grande, de cómo la depresión acaba con la gente, y más allá de que esta creepypasta sea una mentira o lo que sea, eso tiene que ver mucho con que las personas de hoy en día tienen que dejar la depresión un poquito, intentarlo mejorar con psicólogo o lo que sea, porque la depresión puede hacer matar a cualquier persona. Entonces si tienen ese amigo, apóyenlo y todo. Pero ¿qué hay? Para mí fue la mejor creepypasta cuando yo era un niño, y no sé para ustedes. Déjenme saber en los comentarios qué tal les pareció. No olviden suscribirse a mi canal de Jumpy por TikTok, por Facebook, por YouTube y por Kik, porque también vamos a abrir la página de Twitch. Entonces, muy atentos, mi gente. Para mí fue este. Déjenme saber en los comentarios qué fue lo que más les gustó. Dios me los bendiga y nos vemos a la próxima.